chicos, bienvenidos a mi canal Spanish with Nati. Hoy, como todos los jueves, un nuevo episodio. Hoy episodio número 102. Hoy estaremos hablando sobre Venezuela en los años 80 y 90. Moda, recuerdos, música, vida cotidiana y mucho más. Pero antes, si no te has suscrito a mi canal, te invito a que lo hagas y también a Spotify. Ahora sí, comencemos. Hoy vamos a viajar un poquito al pasado. Vamos a conocer cómo era la Venezuela de los 80 y los 90. Y en este episodio podrás escuchar muchísimo y vas a practicar lo que es el pasado imperfecto, que es aquel pasado donde describimos algo en el pasado, hacemos comparaciones de antes y ahora. Es decir, de cómo era la vida antes y cómo es ahora, qué costumbres había, cómo eran las familias, qué música escuchábamos o escuchaban y qué tecnología existía. Así que si este tema es de interés para ti, quédate hasta el final. ¿Cómo era Venezuela en esos años 80 y 90? Sé que en muchas partes del mundo en los años 80, 90, incluso en los 70, era algo muy similar, pero como toda cultura, cada país nos identifica siempre algo. Para ese tiempo, para los 80 y los 90, los venezolanos recordamos ese país con mucha actividad económica y cultural. Las ciudades generalmente tenían muchísimo movimiento, las familias salían más, los niños solían jugar mucho en la calle, había mucha moda presente. ¿Cómo eran las familias generalmente en esos años 80, incluso en los 90? Los venezolanos tenemos la costumbre de vivir siempre cerca de nuestros familiares. Incluso se podría decir que en el mismo vecindario o urbanización, como le llamamos comúnmente. Se reunían generalmente los fines de semana, visitaban a los abuelos frecuentemente, es decir, 1, 2, 3 veces por mes, porque vivían cerca. En cuanto a los niños, era muy diferente como la era de ahora. Los niños, incluso me incluyo en esa época de los 80 y 90, jugábamos mucho en las calles. Obviamente había menos tecnología, por eso compartíamos más con amigos en la calle. Por ejemplo, las familias se reunían más los domingos. Como dije antes, sé que en muchos países en el mundo también la vida era un poco más similar porque obviamente no había tanta tecnología. Pero cabe destacar que en Venezuela la tecnología no llegó tan rápido como en otros países como Estados Unidos, posiblemente Canadá, entre otros. Así que nosotros tardamos un poquito más y disfrutar de esa vida más familiar, más de compartir. Yo me atrevería a decir que todavía en el 97, 98, posible 2000, no había mucho internet y todavía niños a esa edad jugaban muchísimo en las calles. La televisión y el entretenimiento. Cómo generalmente se entretenían las familias o niños en ese entonces. No existían teléfonos inteligentes, no habían redes sociales, no había YouTube. Las familias en ese tiempo veían muchísimas novelas. Hoy en día sí ven, pero no tanto como antes. Antes yo veía muchísimas novelas con mi familia, generalmente con mi mamá y mis hermanas. Hoy en día no veo novelas, veo más series y películas, obviamente en plataformas streaming. Los niños veían muchas caricaturas o comiquitas, como decimos en Venezuela. Escuchaban muchísimo radio, generalmente noticias y música de la época. Se alquilaban películas en VHS o beta. Generalmente las tardes después de la escuela era momento de reunirnos para ver novelas, caricaturas y mucho más. Y obviamente las familias, tanto antes como ahora, tomaban muchísimo café en las tardes, tipo guayoyo. Por cierto, te invito a que veas mi podcast número 101 que te dejo por acá, que hablo sobre el café y los tipos de café que hay venezolano. También es parte de nuestra cultura en los años 80 y 90. La música. Como en muchas partes del mundo, la música era y es muy importante para nosotros, para los venezolanos. Los venezolanos escuchaban mucha salsa, merengue, baladas venezolanas, música folclórica venezolana y por supuesto muchísima música en inglés. Yo crecí escuchando música en inglés porque me encantaba escuchar música de artistas muy famosos para esa época y que hoy en día se siguen escuchando.
Así que esa es una de las razones porque a mí me encanta la música en inglés de los 80, de los 90. Para ese entonces las personas generalmente compraban cassettes o casetes, discos como de vinil. Habían radios muy grandes con doble casetera. Los discos se escuchaban en platos, se le decía en ese momento platos. Todas las familias tenían siempre un radio pequeño, radios grandes, como eran los juegos de los niños generalmente. Muchos de los niños en esa época jugaban mitras. ¿Qué es esto que está por acá? Generalmente estabas en un patio, en un lugar generalmente de tierra. Aunque yo nunca jugué, pero mis hermanas sí jugaban. Jugaban trompo, que es esto que está por acá. Tampoco jugaba, pero mis hermanas sí. Jugaban yo-yo, que creo que es más conocido a nivel mundial. Montábamos a bicicleta. Jugábamos el escondido. Jugábamos la ere, el loco. Generalmente estos juegos eran de correr y si tocabas a la persona, perdía. Y el escondido era como hide and seek. Jugábamos pisé, que era como dibujar con tiza un muñequito con números y brincar arriba de cada número. Si pisabas generalmente una línea, perdías. También creo que era un poco conocido a nivel mundial. Usábamos muchos papagayos, conocidos en otras partes del mundo como cometas. Y obviamente había muchísimos juegos más que inventábamos los niños en esa época. Porque no existían tablets, teléfonos inteligentes y videojuegos, creo que en los 90, pero no era tan común. Recuerdo que había Atari y Nintendo. Yo llegué a tener un Nintendo a principios de los 90, 92, 93, algo así. La comida y las tradiciones. En muchas casas se cocinaba la comida generalmente casera. La mayoría de las cocinas en Venezuela eran a gas. Aunque yo diría que hoy por hoy sería 50-50. Gas y eléctricas. Pero antes era muy común las cocinas de gas. Y también en las familias muy humildes usaban fogones. Era como una especie de fuego en los patios, como una fogata, algo así, donde encendías y podías cocinar. Incluso en muchos lugares hoy en día se hacen arepas a leña, que también son muy deliciosas. La persona igualmente puede vivir en una casa y puede tener una cocina de gas o eléctrica, pero en esos pueblitos a veces hay todavía se conservan esas leñas, esos fogones, por decirlo así. Y muchas personas comen la arepa a leña, incluso sopas y entre otras cosas. Y el sabor es totalmente diferente y muy delicioso. Era muy importante que las familias desayunaran juntos, incluso el almuerzo y la cena. Algo que no ha cambiado mucho es la preparación de las arepas diariamente. Aquí, hoy por hoy, se continúan comiendo arepas, tanto en el desayuno como en la cena. Así que creo que eso no ha cambiado mucho. ¿Cómo era la comunicación para los venezolanos en esa época? Aunque tampoco ha cambiado mucho, tal vez sí, porque muchas personas venezolanas, incluso me atrevería a decir que muchas familias latinas, tanto en Sudamérica o Centroamérica, todavía conservamos teléfonos fijos. Son aquellos que están como pegados a la pared, incluso están en una mesa, que son estos que están por acá. Era muy común que las familias se llamaran con estos equipos y hoy en día muchas familias lo tienen. Aunque no se usan mucho, pero sí, generalmente las personas mayores usan mucho este tipo de teléfono. En mi casa, de hecho, tengo uno, no lo uso, pero sí está allí y funciona. También en ese tiempo las personas escribían cartas, como en todas partes del mundo, pero era más difícil la comunicación a través de este medio que eran las cartas, ya que tardaban días, meses, incluso posible, no sé, años en que llegara una carta. La moda. ¿Cómo era la moda? En particular a mí me encantaba. La ropa era totalmente diferente. Muchos venezolanos seguían tendencias internacionales, mayormente tendencias americanas. Los peinados eran muy particulares, tal cual en otras partes del mundo. Se maquillaban muchísimo, muchos colores. Los pantalones eran un poco tipo bota ancha, camisas un poco más holgadas. Pero era muy bonita la moda. Muchas personas, muchos venezolanos les encantaba estar a la moda. Y hoy en día también, muchos venezolanos se destacan por siempre estar a la moda. Vocabulario útil para ti. Época, recuerdos, costumbres, infancia, vecino, vecindario, trompo, metras, televisión a blanco y negro, comiquitas.
Me imagino que te diste cuenta la manera en que expresaba el pasado, en la manera en que describía el pasado. Generalmente usé el pasado o el pretérito imperfecto, que generalmente cuando es ar, es aba, cuando es ir, ia. Y lo más importante y una de las cosas más fáciles de este tiempo es que solo hay 3 verbos irregulares, que es ser, ir y ver. Los demás todos son regulares. Este es uno de los tiempos más fáciles a la hora de la conjugación. Así que si vas a describir algo en el pasado, usa este tiempo. O también si vas a hacer comparaciones con antes y ahora. Es muy común este pasado. Un ejemplo de los irregulares. Yo era famosa. Yo veía comiquitas en las tardes. Yo iba a la escuela. Porque era antes y no ahora. Y también es una forma de describir un pasado. Preguntas para ti donde puedas practicar desde casa. Pregúntate cómo era tu infancia. ¿Qué juegos jugabas cuando eras niño o niña? ¿Qué música escuchabas? ¿Cómo era tu escuela? ¿Qué música escuchabas? ¿Qué programas veías? ¿Cómo era la vida antes del internet? ¿Qué costumbres tenía tu familia o en tu cultura? Si quieres también déjame saber abajo tus comentarios. Hemos llegado al final de este episodio. Como siempre, espero que te haya gustado, te haya ayudado y hayas aprendido algo nuevo. Si te gustó, dale like y comparte con un amigo, con alguien que quiera o esté aprendiendo español. Una vez más, te invito a que te suscribas a mi canal Spanish with Nati y Spotify y que me sigas en mis redes como Instagram, TikTok y Facebook. Que te unas a mi comunidad Spanish with Nati. Igualmente, abajo en la cajita te dejo todas mis redes. Nos vemos el próximo jueves. Ya sabes, tienes una cita conmigo. Chao, chao.